Me fascina conversar con gente que dio muchas vueltas al sol, especialmente con los que dieron más de 80 vueltas, digamos números redondos. Y hoy voy a tener el lujo de conversar con Magdalena Ramos, a quien conocí hace no mucho tiempo, pero de la cual ya aprendí un montón. Quiero hablar de dos temas con Magdalena. El primero es sobre la emigración e inmigración. Magdalena es argentina, pero vive hace más de 40 años en Brasil. El segundo tema es el psicoanálisis. Magdalena desarrolló una carrera larguísima y súper influyente en el área del psicoanálisis de parejas, de familias, y sé que tiene mucho para enseñarnos. Vamos a escuchar a Magdalena. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Magdalena. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un lujo poder conversar finalmente Sí. acá. Sí. Recién llegada hace pocos días de Sí. Brasil y pasando unos días en Argentina, así que bienvenida. Gracias. Y quiero conversar de esos dos grandes temas, Está bien. de vivir en un país y en otro país y qué se siente, y después meternos en los temas del psicoanálisis, que es lo que haces profesionalmente. Está bien. Voy a hacerte la pregunta amplia sobre vivir en un lugar y después vivir en el otro. ¿Qué aprendiste de ser emigrante, inmigrante en otro país, de una cultura distinta, un lugar en el cual entiendo que no conocías el idioma cuando llegaste? ¿Qué aprendiste en ese recorrido? Bueno, primero quiero decir que me costó muchísimo irme de la Argentina. Yo ya había recorrido 12 años de la profesión, estaba con grupos lindísimos, estudiando muchísimo, con el consultorio bastante armado y con muchos amigos. Yo soy muy apegada a la tierra, entonces me costó un horror irme. Llegando a Brasil, yo acostumbro decir que uno se transforma como un chico que no sabe hablar, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe andar, pero conjuntamente es un adulto que tiene que trabajar y ganarse la vida. Entonces, estos dos extremos que estoy diciendo son dificilísimos de atravesar. Terrible, terrible. O sea, sos un niño, una niña, siendo un adulto. Claro, porque estás totalmente desconectado, no entendés nada. Es muy terrible, muy terrible. En tu caso te fuiste de urgencia en una situación muy extrema cuando empezaba la dictadura en la Argentina, ¿no? Sí. Con lo cual no fue una decisión voluntaria de irte. Totalmente impuesta. Teníamos, no éramos militantes, pero estábamos, tanto mi marido como yo, muy en el candelero, digamos. Él tenía una institución y traía artistas solamente de izquierda. Yo trabajaba en la facultad y hablaba de los temas que me interesaban. Y bueno, entonces nos sentíamos muy expuestos. De hecho, a mi marido le pusieron una bomba en el escritorio de él, lo amenazaban todo el tiempo y bueno, eso nos movió para irnos. ¿Y por qué Brasil? Por la cercanía. Yo tengo una hija cuyo padre está aquí, entonces... O sea, tu esposo... Primero. Claro, te fuiste con el segundo esposo. Sí, tenías exactamente. Una hija del primer... Tengo una hija del primero y tengo otra hija del segundo. O sea, tenemos... Y él tiene también una hija de su primero. Ok, la mía, la tuya y la nuestra. Exactamente. Y felizmente las tres se llevan bárbaro y son muy lindas personas, lindísimas personas. ¿Qué me había preguntado? No, ¿por qué Brasil? ¿Era cerca? Entonces querías estar cerca de una de tus hijas. Sí. Y uno podría llegar aguantándose un ómnibus con 40 horas de sentarse en el ómnibus y llegaba a la Argentina. Cualquier otro lugar involucraba aviones, mucho dinero, otra situación.
Y mi marido había hecho algunos contactos en Brasil, había traído artistas, a Chico Buarque, a Vinicius de Moraes, y entonces, bueno, él tenía algún contacto mayor que yo. Entonces esa fue la razón, fundamentalmente la cercanía. ¿Pero durante la dictadura podías volver a la Argentina? ¿Era posible el viaje o no? No volvimos por mucho tiempo. Por mucho tiempo no volvimos. Muchísimo tiempo no volvimos. ¿Y Brasil cómo los recibió? Brasil nos recibió bien, pero nosotros no sabíamos ni la mitad de las cosas que sabemos ahora, porque ellos también estaban atravesando una situación de dictadura, pero para nosotros era como más blanda, y era verdad que era una situación más blanda. De hecho, no tienen los muertos que tenemos los argentinos, ni bueno, fue una situación mucho más liviana. Pero nosotros estábamos medio obnubilados, no conocíamos muy bien esa historia, que la fuimos conociendo a medida que fuimos viviendo. Entonces fue arriesgado también irnos. Una situación horrible que pasamos es que estábamos en un departamento y el síndico, allá se llama síndico, el que cuida, digamos, el edificio, era un alemán totalmente rígido y que quiso conocernos. Y vino a conocernos. Y no entendía cómo nosotros nos habíamos ido de una ciudad tan hermosa como Buenos Aires, de una situación tan linda como la que se vivía aquí, y él quería saber concretamente por qué nos habíamos ido. Y nos indagaba todo el tiempo por qué. Bueno, cuando se fue, le da una tarjeta a mi marido, donde evidentemente el apellido de él era alemán, y mi marido le da otra tarjeta donde su apellido era evidentemente judío. Entonces, bueno, ahí ya se proclamó lo que éramos él y nosotros. Y a mí me daba terror encontrarme con él y que me siguiera preguntando cosas. Y él tenía como un funcionario que era como el que le pasaba todos los chismes a él. Y él estaba en la portería y era un pernambucano. Los pernambucanos hablan rapidísimo. Y este hombre, así que yo bajaba del ascensor, me empezaba a hablar. Yo no entendía absolutamente nada de lo que decía. Pero él quería respuestas, pero yo no le entendía ni lo que decía, imagínate, mucho menos dar las respuestas. Bueno, yo quería así ser invisibles, poder volar, alguna cosa por el estilo, cada vez que entraba y salía de mi casa. Era muy terrible, muy terrible. O sea, la llegada a Brasil no solo fue difícil porque no conocían el idioma, porque no tenías trabajo, porque tenías que aprender a movilizarte en un lugar que no conocías, una cultura que no conocías, sino que la gente que te recibió no fue la más amigable, ¿no? No. Por suerte, profesionalmente fueron muy amistosos, en ese aspecto no tuve problemas. Yo pude comenzar a trabajar bastante rápido porque aquí ya estaba desarrollado el estudio de pareja y familia y en Brasil no. Entonces para mí eso fue muy facilitador porque yo formé el primer núcleo que existió en la carrera de psicología en San Pablo, en una de las universidades mejores, que es la PUCI. Y bueno, así comencé a trabajar. Esa fue tu inserción a través de la parte profesional. Sí, fue. Qué bueno, bueno. Pero después terminó la dictadura en el 83 en Argentina. ¿Por qué no volvieron? Ya estábamos muy instalados allá. Las chicas, nuestras hijas, no querían volver. ¿Qué edad tenían ya en el 83 ellas? Ellas tenían 16 y adolescentes. Sí, adolescentes. Y
también pensábamos que volvíamos aquí y teníamos que hacer todo de nuevo. Es decir, no íbamos a tener trabajo, yo no iba a tener pacientes, y era de nuevo todo el esfuerzo de adaptación. Claro que no iba a ser igual, pero iba a ser bastante difícil. Entonces decidimos no volver. Bueno, pero yo sigo añorando la Argentina todos los días, todas las mañanas que me levanto. Pero bueno, es así y quiero empezar a venir más a la Argentina. En la pandemia no pude venir en estos 2 años ni una vez, pero quiero empezar a venir más, cada 2, 3 meses, porque me alimenta la Argentina. Tengo muchas amigas, la cosa cultural de acá, me alimenta. Realmente lo siento como un alimento. Es interesante porque conozco bastantes personas que fueron a vivir a otros lugares, algunas obligadas, como es tu caso, otras por decisión propia. Y hay como que hay una divisoria de aguas. Están los que se adaptan al lugar nuevo a tal punto que rompen lazos. Sí. O ya no conectan tanto con su pasado en el país de origen, en este caso el nuestro. Vienen poco, empiezan a perder el idioma, ya casi no tienen interés en viajar. Y está en el otro extremo los que añoran, los que quieren volver, los que siguen hablando el idioma como lo hablas vos. Parecía que, ¿qué tiene que ver eso con la personalidad de uno, con las circunstancias de su viaje, de su exilio, de su partida o emigración? Yo creo que fundamentalmente con la personalidad de cada uno. Por ejemplo, mi marido lo sufre mucho menos. Él vivió unos 4 años, ya había vivido en Estados Unidos, estaba más acostumbrado a la mudanza y evidentemente él no cultiva las cosas que yo cultivo aquí. Tampoco se arraiga allá mucho más que yo, pero bueno, creo que es una cuestión de personalidad y de situación de cada uno. Claro. Es muy difícil generalizar y decir por esto, por aquello, ¿no? Claro. Porque vos ahora podrías decir, soy de acá y soy de allá, y me siento bien en los dos lugares, o podés decir, no soy de acá ni de allá. Sí. ¿Cómo te sentís en esa tensión? No, yo me siento que soy de acá y soy de allá, realmente. Soy de aquí y soy de allá. Como el título que escribí en el libro fue ese. Yo me siento de aquí y de allá, porque le debo mucho a Brasil. Brasil me abrió las puertas, nos acogió, fue un país muy solidario y muy hospitalario. Bueno, no así las autoridades, sino así este caso que yo cuento, pero fueron excepciones, no fue la generalidad. En general nos sentimos muy, muy acogidos. Sí. Si me das permiso, Magdalena, tengo ganas de leer algunos párrafos de tu libro, ¿puedo? Bárbaro. Bueno, acá tengo tu libro, Soy de aquí y soy de allá. Sí. Efectivamente es el título del libro que Magdalena me regaló. Es un libro que en la versión en español, lo escribiste en portugués, ¿verdad? Sí. Originalmente. Y esta es una traducción que hizo tu hija, si mal no recuerdo, de hace unos años, de 6, 7 años. Y lo leí, lo subrayé, lo tengo lleno de marcadores ahí de partes que me gustaron. Y quiero leer algunas porque me impactaron mucho, me llegaron muchísimo. Dice así, es consistente con lo que me venís diciendo, obviamente. Dice, el exilio te convierte en paria, en dislocado, porque no has vivido ni participado de la historia del país al que llegaste y no podrás participar más de cuántas transformaciones vayan a ocurrir en tu propio país. O sea, es verdad, soy de aquí, soy de allá, pero hay una pérdida. Claro. Obviamente, claro, ¿no? Sí, sin duda. Eso me impactó mucho porque... O sea, yo viví 7 años afuera y los años que estuve afuera me perdí algunos programas de televisión que daban en Argentina. Y cuando volví después de 7 años, es verdad que soy de acá y tengo todos mis afectos acá, pero tengo como un hueco en mi historia, en mi narrativa
cultural, que cuando ves, me pierdo algunos chistes con mis amigos no los entiendo porque hacen referencia a cosas que pasaron en esa época, que no había internet, no había nada, con lo cual no era que yo estaba cerca. Cada tanto mis hermanos o mis padres me mandaban un video en VHS con algún programa de televisión de Argentina para que yo viera cuando estaba en Estados Unidos, pero me perdí gran parte de la cultura de esos años, ¿no? Esa frase me impactó mucho. Bueno, acá hay otra que dice: ¿cuándo podría yo dialogar con un amigo si no sabía el idioma local? De alguna manera hay parte de esto que decíamos. No entender cuando uno está en la condición de turista, hasta cuando uno está en condición de turista, no entender algo hasta puede ser divertido, decís, especialmente cuando se tiene que recurrir a gestos supuestamente universales. Pero estar alrededor de personas las 24 horas del día en el país donde se vive sin entender lo que hablan resulta desesperanzador. Otra fuerte, ¿no? Que eso debe reflejar la primera época tuya en Brasil. Este me encantó. Cambiar de país significa tener que adaptarse a olores, sabores y objetos desconocidos. Eso la imagen del olor, ¿no? De cuando uno llega a un país, el país huele distinto. Sí. Eso me encantó. Mi hija, en Brasil había mucho olor a nafta. Y mi hija salía con un pañuelo en la nariz porque no soportaba el olor a nafta que había en Brasil. Mira. Sí, los olores son muy significativos. Después sigue diciendo: empezar a entender otros códigos y normas, proceso que da un trabajo enorme y mucho tropiezo y malestar hasta conseguir comprenderlos y ponerlos en práctica. Eso era algo que tampoco podía explicarle. Estabas hablando de tus hijos y cómo se adaptaban o no. Acá esto lo que decías antes: exiliarse es como nacer de nuevo. Hay que recorrer todas las etapas del desarrollo, aprender a hablar, a moverse, a entender los códigos, a relacionarse. Es un poco lo que decías antes. Otra frase que me impactó mucho, ¿no? En el contexto que estamos leyendo esto, hay mucha gente que habla de inmigrar, a veces voluntariamente. Estamos en medio también de masivas migraciones globales a la fuerza, por distintas razones de guerras o de persecuciones, gracias, no me salía la palabra. Y realmente lo que yo tomé de tu libro es muchas consideraciones que la gente en general no hace, sobre todo en los casos de emigraciones voluntarias, en las cuales desde lejos parece que todo es mejor. Todo es una maravilla. Claro, y cuando llegaste empezás a enterar del olor a nafta de cada lugar, ¿no? De cada cosa. Bueno, dice así: la vida, entre tanto, trató de darme algunas lecciones. En Argentina, país típico de inmigrantes, me sentía incómoda cuando escuchaba a italianos que hablaban mal el castellano aún después de años de residir en el país. Ahora puedo ser más generosa con ellos y conmigo misma. No es fácil dominar un idioma. Esto es por tu experiencia en Brasil, obviamente. Al principio me sentía perseguida, pensaba que lo habían hecho a propósito. Si existían las mismas palabras en portugués y en castellano, ¿cómo era posible que en tantos casos tuvieran significados distintos? O sea, eso que le criticamos a los inmigrantes que están hace 40 años en la Argentina y todavía no hablan el español como nosotros, es algo que tuviste que vivir en carne propia, ¿no? Sí, total. Bueno, de eso está lleno de frases. Bueno, acá la última que quiero leer. Dice: visitar mi tierra me trajo un gusto amargo. Esto es cuando ya hablas de que volviste a la Argentina después de la dictadura. Sentirme extranjera en Brasil era previsible y de cierta forma soportable. Sentirme extranjera en mi propio país fue mucho más doloroso. Cuando vivía en Buenos Aires nunca me había dado cuenta de esos episodios de maltrato. Es una pena que esos comportamientos solo puedan ser detectados cuando se vive en otro lado y se entra en contacto con otro modelo. Nunca hubiera pensado que lo peor de un exilio se vive a la vuelta. ¡Fum! Esa me pegó, ¿no? No sabía que el retorno a mi país me podía traer la sensación de ya no pertenecer más a mi lugar. O sea, entiendo el título Soy de aquí, soy de allá, pero hay tensiones, ¿no? Sí, sin duda. No, y los códigos
que hay que aprender. Por ejemplo, cuando yo me fui de la Argentina, hablar por teléfono al exterior era un drama. Te podías pasar el día, era el maltrato de las telefonistas que te querían matar porque ellas estaban muy sobrecargadas. Y cuando llegué a Brasil, iba a ser la primera llamada internacional. Y entonces me atiende una operadora y me dice, oi, meu bem. Yo colgué el teléfono. Pensaste que era equivocado. No, fue tal la emoción y la disparidad que no podía creerlo. ¿Cuál es la traducción de meu bem? Hola, mi querida. Sí, es un trato muy amable. Muy amable, muy simpático, muy cariñoso. Y a mí me pareció, no entendí, colgué. Mirá el absurdo de una cosa a la otra, ¿no? Claro, en algo tan chiquito como eso. Sí, como eso. Sí. Y cómo uno tiene que aprender las cosas que para uno le son totalmente naturales. Por ejemplo, los brasileros no saben decir que no. Entonces, ¿esto qué significa? Que vos le preguntás una calle y ellos te mandan a cualquier lugar. No la conocen la calle, pero inventan. No importa, inventan. Prefieren mentir a decir que no. No, exactamente. Es terrible. Yo un día tomé un colectivo y le pregunté al chofer por la calle, sí, suba. Ahí subí. Por suerte, un pasajero amable me dijo, señora, este ómnibus va a la calle que usted busca, solo que hace 30 cuadras que la pasamos esa calle. Entonces, era para el otro lado que tenías que tomarlo. Exactamente. Entonces le conviene usted ir hasta la terminal y cuando vuelve, ahí se baja donde usted se tiene que bajar. Entonces, mirá el absurdo, que el chofer te diga que sí y bueno, te mandó a cualquier lado. Es impresionante. Sí. No saben decir que no. Y a uno le cuesta mucho esa situación porque vos cuando no entendés esto, les crees. Y bueno, les crees y es un infierno. Claro. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en emigrar por decisión propia? Hay mucha gente que dice, quiero irme a otro país, desde el país donde está ahora, porque veo que ahí las cosas están mejor. ¿Qué consideraciones deberían tomar de cosas que quizás no ven? Primero, no ilusionarse o no fantasear con situaciones maravillosas que van a encontrar, porque en general no son así. Que cuiden muy bien de cómo van a ganarse la vida, cómo quieren vivir y qué es lo que están buscando. Y fundamental, ¿por qué están queriendo salir de donde están? ¿Qué es lo que los mueve la salida? Y también ver muy bien esa llegada, porque realmente hay personas que se mueven, pero después vuelven. Después vuelven porque no encontraron la magia que ellos pretendían encontrar, entonces vuelven de nuevo. Y eso es terrible, es muy costoso, Emocionalmente. Claro. Y en dinero, en esfuerzo, en salud mental, en todos los sentidos. Es muy difícil. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo mucha gente dice está bueno hacer una experiencia afuera para ser ciudadano del mundo, conocer otros lugares, ampliar la mirada, ¿no? O sea, te enriquece también como persona. Claro, pero una situación es la que vos estás diciendo, ir a pasar 1 año, 2 años y tener una experiencia, bueno, eso sí, es muy enriquecedor, especialmente para los hijos que aprenden otro idioma, que aprenden otra situación para moverse, pero inmigrar es otra historia. Es realmente abandonar tu país y instalarte en un país que está fantaseando. Entonces tengan mucho cuidado con esa fantasía. Sí. El tema de la emigración forzada, que es lo que vos viviste, es algo que me parece una locura, pensando en el mundo en el que vivimos, con todos los avances tecnológicos y con cómo fuimos curando enfermedades y un montón de cosas así. Todavía vivimos en un mundo en el cual mucha gente tiene que de manera obligada, forzada,
dejar su país de origen para irse a otro lugar. Y uno pensaría que eso debería ser cosa del pasado, pero cada vez hay más de eso, ¿no? O hay mucho, no sé si es cada vez más, pero hay mucho de eso. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Están llegando a nuestro país gente de otros lugares, lo que está pasando ahora en Ucrania, obviamente, de millones de personas en pocas semanas teniendo que dejar el país. Terrorífico. Y muchos van a escribir libros como los tuyos dentro de 40 años. Sí. Otra cosa que uno tiene que aprender cuando llega a un país desconocido son las reglas con las cuales la sociedad se mueve. Te cuento una. Dale. Simple. Cuando vos estás en una reunión y la persona simpatiza con vos, cuando se va, te da una tarjeta con su nombre, la dirección y te dice, apareza. Y yo entendía que era para ir a la casa de ellos. Era una invitación. Era una invitación. Y era terrible, porque ibas a la casa de ellos. Yo iba a la casa de ellos y la gente se quedaba espantada. ¿Y apareza qué significa? Te quiero volver a ver o aparecer. Sí, o es un gusto haberte conocido. Claro. Pero es una formalidad que no tiene contenido. Claro, es una cosa que yo la entendí al pie de la letra, pero cuando fui la segunda vez a la persona que me dio la tarjeta, aprendí que nunca más. Claro, parecía que te estaba diciendo aparecé, vení a visitarme. Claro, te estaba dando la tarjeta con su dirección, ¿entendés? Entonces yo me la creía. Claro. Debe haber muchas historias así de confusiones con las palabras. Claro. Sí. Es el problema de que el idioma sea parecido, porque al ser parecido lleva a estas interpretaciones erróneas, ¿no? Sí. Si fuese alemán no tendrías problema porque no entenderías nada y ya está, ¿no? Sí. Contame cómo fue el desarrollo profesional. ¿Habías ya empezado un desarrollo profesional como psicóloga psicoanalítica? Sí. En la Argentina? Dijiste que tenías 12 años ya de experiencia con pacientes, con un desarrollo profesional y tuviste que irte y llegar de cero ahí. Sí. ¿Cómo fue y qué pasó allá? Fue muy bueno porque allá no estaba, no estudiaban todavía el caso de las parejas y las familias. Entonces eso me abrió las puertas de la universidad y fue muy bueno porque un día una profesora vino a ver una clase, porque me dieron de inicio clases porque otros profesores no habían podido cumplir porque viajaron, se embarazaron, suplencias. Entonces vino a escuchar esa clase mía y al finalizar me dijo, bueno, yo quiero mucho que armemos un grupo, vos tenés una experiencia que nosotros no tenemos. Y bueno, y así fue que armamos el grupo, el primer grupo que tuvo la universidad dentro de la graduación de pareja y familia. Y ellos tienen una cosa muy interesante, que tienen una clínica. Entonces los alumnos hacen la práctica en esa clínica. Uh-huh. Y es muy, muy completo, digamos. Uno da la teoría y ellos tienen ese lugar para hacer la práctica. Es muy interesante. Uh-huh. Y entonces, ¿y ahí empezaste a tener pacientes? Y ahí empecé lentamente a tener pacientes, sí. ¿Y desarrollaste la práctica de pareja y familia en San Pablo? Sí. Cuando tuve el primer paciente era una emoción. Era como que había encontrado de nuevo mi eje. Claro. Es terrible no trabajar, haber trabajado y de repente no trabajar. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te fuiste hasta el primer paciente? Deben haber sido unos 4 o 5 meses, bastante. Bueno, estaba tan contenta cuando recibí mi primer paciente, muy impresionante. Y bueno, se fue dando lentamente. ¿Y con ese paciente era en español o en portugués? ¿O en portuñol? Yo hablaba en portuñol, pero los brasileros entienden muchísimo. Yo una vez le pregunté a un lingüista por qué nos pasaba eso. Nosotros no entendemos nada del portugués y ellos
entienden muchísimo. Y él me dijo que los vocablos que están en una lengua están en la otra, en el caso de Brasil. Y nosotros no tenemos esa posibilidad porque no tenemos los mismos vocablos que ellos tienen. No sé si será cierto, ¿no? Pero el caso real es que nosotros no entendemos nada. ¿Vocablos te referís a vocales o a palabras? A palabras, o a sonidos. Sonidos. Okay. Claro, los sonidos son distintos. Sí, sí. Y es muy impresionante porque cuando van mis amigas a mi casa y le quieren pedir algo a mi empleada, le piden, mi empleada no entiende nada y ellas también no le entienden cuando ella contesta, ¿no? Claro. Sí, es muy, muy, muy difícil entender para nosotros. Sí. ¿Y qué es esto de la terapia psicoanalítica de parejas y de familia? ¿En qué consiste? Es difícil explicártelo. Te hago una pregunta así cortita para tu trabajo de 50 años de profesión, más o menos. Uno trabaja en el vínculo, sea con la pareja o con la familia. Yo siempre les digo, cuando atiendo una pareja o una familia, que yo trabajo aquí, no trabajo ni con uno ni con el otro. Entonces, lo que uno trata de mejorar es justamente el vínculo. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se agreden? ¿Por qué se culpan? ¿Por qué se maltratan? Y bueno, cuando uno va trabajando todas esas condiciones y cada uno va viendo qué hace con el otro, eso tiene muy buen resultado. Muy buen resultado. Y a veces te digo, cuando ocurre, yo siempre digo que nuestro trabajo es como una filigrana, ¿no? Uno va muy despacito, muy tanteando el terreno, pero cuando vos te das cuenta que la pareja o un paciente entendió o le abrió un espacio de lo que le pasa, yo siento tanta alegría que me parece que yo les tendría que pagar a ellos, no es que ellos me paguen a mí. No le contemos a nadie, es un secreto entre nosotros ese. Sí, claro. Es muy lindo, es muy lindo. Y el trabajo con familias es precioso, porque realmente muchas veces los hijos son maltratados o son agredidos, y los padres no se dan cuenta, no tienen conciencia del tamaño del dolor que les provoca. Es muy difícil, muy difícil. Y es muy enriquecedor el trabajo de la familia. Ahora, en las familias siempre hay que resolver los problemas porque van a seguir estando juntos, pero las parejas pueden separarse. Sí, sí. O sea, hay una opción de separarse ahí también, y a veces es la solución a los problemas, ¿o no? Sí, en general cuando viene al tratamiento es difícil que se separen, porque si no ya lo hubieran hecho antes. Y cuando se empieza a trabajar, ellos se empiezan a llevar mejor y no se quieren separar. Al contrario, piensan que tiene posibilidades de reconstituir esa relación y no separarse. Lógico, hay algunos que se separan, lógico que esa opción existe. Y lo que yo les digo, que la separación se puede hacer en cualquier momento. Entonces vamos a trabajar para ver cómo no se separan. Pero si fracasamos, ustedes separarse puede ser una opción en cualquier momento. Y ellos lo entienden bien así. Lo entienden bien así. Sí. Y ahora, obviamente, ya manejas el portugués después de tanto tiempo. Sí. ¿Hablas mejor portugués o español? No, hablo mucho mejor español que portugués. Claro. A pesar de tanto tiempo, sigue siendo como los italianos que llegan a Argentina y todavía... Sí. Es difícil, ¿no? Aprender un idioma completamente. Sí. No, y el acento también es muy... Yo hablo por teléfono y no alcanzo a decir 2 palabras que dice Magdalena, porque, bueno, aparece... Por el acento. Sí. ¿Y atendés a parejas y a familias ahora ya en portugués? Sí, ya es en portugués. Sí.
Eso es difícil, ¿no? Porque el idioma es algo tan importante en el vínculo y entender las sutilezas del idioma y todo eso, Sí. me imagino que en el trabajo psicoanalítico debe jugar un rol Sí, importante. Y claro. cuando no es tu idioma de origen, el desafío es doble, ¿no? Sí. Y es muy gracioso cuando yo, en los primeros tiempos que estaba atendiendo una pareja, la mujer dice, mi marido nunca fue aceptado en mi familia. Entonces yo le digo, ¿por qué? Y entonces dice, porque él es italiano. Ay, yo no entendí nada. ¿Por qué siendo italiano? ¿Qué ¿Qué pasa? tiene que ver? Claro. Sí. Y entonces dice, no, porque mi familia era una familia de clase alta. Y las familias de clase alta en general rechazan a los extranjeros en general y a los italianos especialmente, ¿no? Y entonces yo le pregunto, ahí mi prejuicio contra el de ellos, ¿no? Y entonces le pregunto si alguna vez ellos también tuvieron ese rechazo con los judíos. Y la mujer me mira como si yo estuviera loca, porque para ellos los judíos no tienen el mismo preconcepto que tenemos nosotros. Entonces era el preconcepto contra el preconcepto, ¿no? Claro. Muy loco, muy loco. Sí. ¿Y qué otras historias de terapia, de familia o de pareja podés contar? Cosas que te hayan llamado la atención, situaciones que se resuelven de una manera inesperada. Sí, una familia que me consultó, eran 4 hijos. Ajá. Y el problema era con el segundo hijo, porque iba a repetir por tercera vez el mismo grado. Entonces, yo empecé a trabajar y cuando alguien comenzaba a hablar, se armaba un lío en la familia. Unos cantaban, otros se tiraban papelitos unos con los otros bailaban. Entonces yo decía que parecía que en esta familia hay una bomba y cuando alguien se decide a empezar a desconectarla, todo el mundo se pone muy mal y no quiere. Bueno, esa interpretación era la única que yo podía dar. Uh-huh. Y la di como por un mes de formas diferentes, pero decía lo mismo. Y ahí después me llama el padre y me dice, ya no aguanto más que usted hable de la bomba, porque en mi familia hay una bomba. Y me dice que el segundo hijo, ese que tenía problemas, era adoptivo. Y ni el chico ni nadie de la familia sabía esa situación. Wow. ¿Y explotó esa bomba o no? Sí, esa familia me hizo cambiar un aspecto técnico de mi funcionamiento. Porque yo, antes de esta familia, no daba nunca entrevistas individuales. Me negaba a dar entrevistas individuales. Pero con esta familia yo me sentí tan mal con este hombre que me tuvo que decir por teléfono esa situación, que dije, bueno, no, yo voy a abrir un espacio para quien quiera hablar, desde que lo que se diga después pueda ser pasado para la familia. Y así lo modifiqué y no tuve muchos pedidos de situaciones individuales, pero me sentí muy mal con este hombre. Y yo le dije que realmente él me lo estaba diciendo porque suponía que tenía ganas de que yo lo ayudase a que esta bomba apareciese en la familia. Y me dijo, sí, y bueno, ahí comenzamos a trabajar y se abrió la bomba. ¿Y esa familia estuvo mejor después? Sí, y ese chico no repitió de grado. Uh-huh. Y era impresionante porque el chico tenía muchos granitos. Uh-huh. Y prácticamente se tapaba la cara, tenía con el pelo, impresionante.
Y después yo le dije que lo trataran, le desaparecieron los granitos, el chico se peinaba totalmente diferente y se le veía la cara, se le empezó a ver la cara. No, tuvo esa revelación, digamos, tuvo un beneficio muy grande. Además, los otros hermanos se agredían mucho entre ellos y maltrataban la casa, rompían vidrios, rompían puertas, eran muy, muy agresivos. Y bueno, todo eso se fue calmando. Qué bueno. Uno de los prejuicios que tengo o que escucho respecto a las terapias psicoanalíticas, sobre todo individuales, no sé si esto sucede también en parejas o en familias, es que suelen ser muy largas. O sea, yo tengo amigos que hace 20 años hacen terapia psicoanalítica con el mismo analista, la misma analista, 1, 2 o hasta 3 veces por semana. Y siguen sin resolver los temas que los hacen sufrir o que los hacen sentir mal, etc. ¿Es así o es un prejuicio esto? No, es así lamentablemente. Yo creo que esas terapias de 20 años no funcionan y deberían haber sido cortadas mucho antes, y ese paciente debía haber buscado otro analista, haber buscado otra situación, porque es absurdo que una persona no resuelva sus problemas después de 20 años y de hacer un gasto y un esfuerzo personal de 2, 3 veces por semana. No, es absurdo. ¿Y pero cómo sabemos a priori que no va a funcionar durante tanto tiempo? ¿Qué alarma tendría que haber sonado en ese paciente o en ese analista para decir esta no es la forma de resolver los problemas? El paciente, si se continúa sintiéndose mal, bueno, él tiene que tomar una alerta. Muchas veces las parejas me dicen, ¿cuándo les voy a dar de alta? Y yo les respondo que ellos se van a dar de alta, porque ellos van a saber cuándo se sienten mejor, cuándo ya no me necesitan, y ellos me van a proponer un alta. Y yo voy a ver si ese alta es prematura, si precisamos trabajar un poco más, pero lo vamos a hablar y ellos me van a comunicar. Entonces, en ese caso, yo pienso lo mismo, que en una terapia individual el paciente debe tocar la alarma y decir, ¿qué me pasa? Que estoy 4 o 5 años, no estoy resolviendo nada y voy a continuar así, no tiene sentido. ¿Y cómo hace alguien que está sufriendo y que dice quiero pedir ayuda para elegir si lo que necesito o lo que me va a hacer mejor es una terapia psicoanalítica o de alguna otra corriente o medicación o algún otro tipo de solución a mi sufrimiento? ¿Cómo se hace para elegir eso? Es muy difícil. Y cada persona elige de acuerdo, yo creo que al contexto y de acuerdo a lo que conoce. Si está en un medio psicoanalítico, se va a orientar en ese sentido. Si está en un medio más esotérico, va a encontrar el yoga, la meditación o ese tipo de cosas. Y insisto con lo mismo, si ese paciente va a encontrar, por ejemplo, esas formas alternativas, si le va bien, fenómeno, pero si no le va bien, tiene que encontrar otra cosa. El paciente tiene que estar alerta con lo que le pasa. Mencionaste esotérico respecto a meditación y esas cosas. ¿Qué significa esotérico en ese contexto? ¿Que no funciona o sí funciona? No, más espiritual. Ok. Sí, en ese sentido. Pues esotérico puede, no sé, por ahí en portugués es distinto, pero acá puede tener una connotación un poco negativa. No. Entonces estuvo bien hacer la aclaración. Sí, no lo dije en absoluto. Porque yo conozco gente que hace meditación y eso lo ayuda a evitar el sufrimiento y otras cosas más. Sí. Inclusive gente que está medicada psiquiátricamente o que usa drogas alucinógenas como un camino a sentirse mejor, ¿no? O sea, hay como distintos caminos y cada uno transita en el suyo. Sí. El nuestro, sobre todo en Argentina, es un ambiente muy psicoanalítico, ¿no? Porque acá es la escuela principal de la psicología, ¿no? Sí, sin duda. Pero en el resto del mundo no es así, ¿no? No, para nada.
para nada. ¿Y se sabe por qué somos distintos? ¿Qué pasó? ¿Por qué acá pegó tanto el psicoanálisis y en Estados Unidos prácticamente no se usa, por ejemplo? Sí. Yo creo que por las personas que impusieron el psicoanálisis. Yo tengo una experiencia de haber participado en las primeras conferencias de Rakowski y de Garma, que se hacían en la Facultad de Medicina. Hace 40 años atrás, 50 años atrás, las mujeres casi no entraban a la Facultad de Medicina. Y mi hermano me llevaba. Yo me sentí un mosquito, realmente un mosquito. Pero las cosas que decían me transformaban tanto la cabeza que me fascinaba. Y ellos eran muy generosos en el sentido de abrir espacios y de formar grupos. Entonces creo que mucha gente muy bien formada instaló el psicoanálisis en la Argentina. Probablemente en otros lados no ocurrió ese beneficio, digamos. Son como accidentes históricos de quiénes eran los personajes que estaban en cada momento. Sí. Es interesante cómo la huella persiste en el tiempo. Sí, de eso, claro, ¿no? claro, sin duda. Y otro rol importante, entiendo, en las terapias, no sé si psicoanalíticas solamente o en todas, es el rol del supervisor, ¿no? O sea, el analista tiene ayuda de una persona que lo supervise. ¿Cómo funciona eso? Sí, es así. El supervisor ayuda al terapeuta cuando él no ve situaciones o cuando él está yendo por un camino más tortuoso. Y lo importante, muchas veces cuando yo supervisiono, la persona que está supervisionando me dice, ¡ay, qué tonta! ¿Cómo no me di cuenta de esto, del otro? ¿Cómo vos te diste cuenta de esto, del otro? Y yo le digo, es muy natural que yo me dé cuenta y vos no te des cuenta. ¿Por qué? Porque él está en el juego, en el fuego cruzado de la sesión. Entonces muchas veces está colmada de la emoción de los pacientes y de la situación que se está viviendo ahí y no le deja pensar cosas que yo puedo pensarlas porque estoy totalmente alejada. Y por eso sirve un supervisor, porque tiene una distancia que ayuda a que el terapeuta pueda estar mejor preparado para la sesión siguiente o las sesiones que van a continuar. Es como un entrenador o un director técnico, ¿no? O alguien que le ayuda a ver cosas que el otro, estando en el campo de juego, no ve. Claro, exactamente. Y es muy interesante. Yo hago grupos de supervisión y lo interesante es que los terapeutas pueden aprender con los casos del otro colega y se aprende de una manera más libre, más suave, mejor que cuando se está realmente en la sesión, porque en la sesión muchas veces uno está colmado por esa situación y no percibe y no puede darse cuenta de muchas cosas. Claro, sí. Súper interesante y entiendo que vos le dedicás bastante tiempo a esto, ¿no? Sí, a la supervisión. Sí. Me encanta los grupos de supervisión. ¿Y eso lo haces en Brasil o también en Argentina? No, en la Argentina todavía no lo hago, pero lo hago bastante en Brasil. Y lo que yo les digo que además de supervisar el caso que me traen, yo trato de pasarles cómo yo trabajo. Y eso a la gente le interesa mucho. Claro. Y también les paso bibliografía, cosas que yo escribí, le paso un aspecto también teórico. Entonces es bastante completito, digamos. Está bueno. Sí. Magdalena, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tómate todo el tiempo que quieras para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que una persona conocida finalmente inventa la máquina del tiempo que te permite ir al lugar que quieras, al momento que quieras, y después volver al aquí y a la ahora. Y te va a permitir hacer un viaje en la máquina del tiempo. ¿Irías en ese viaje al futuro o al pasado? Al pasado. Al pasado.
claramente al pasado. ¿Por qué? Porque nosotros viajamos muchísimo a lugares increíbles. Viajamos a Nepal, a la India, a Tailandia, y vimos cosas extraordinarias, realmente extraordinarias. En Nepal, yo les decía a mi hija, yo había leído un libro que había mucha droga en Nepal. Y mis hijas decían, ay mamá, son cosas tuyas. Fuimos al hotel, bajamos, en la primera esquina que cruzamos le ofrecieron drogas. Pero en Nepal lo que vimos es mucho respeto por los animales, por la tierra. No son miserables, son pobres, pero no son miserables. Nosotros recorrimos un día, caminamos 8 horas por distintos pueblitos y como yo te digo, son pobres, pero no miserables. Ellos cuidan de sus animales, cuidan de sus huertas y consiguen comer bien y adaptarse a esa situación precaria, pero buena. Entonces, ¿Y por qué querías ir al pasado? No entendí. No, porque el pasado me proporcionó todas estas situaciones. Ah, ya entendí. De muchos viajes. O sea, querrías revivir eso que viviste. Sí. Está buenísimo. Porque era muy interesante, muy interesante. ¿Qué sabes hoy que no sabías cuando estabas empezando, hace algunos años ya atrás, que te hubiese gustado saber? Es decir, si vos podrías hablarle ahora a la Magdalena joven, más joven todavía que hoy, ¿qué le dirías? A mí me hubiera gustado que me enseñaran más literatura, que me enseñaran más a escribir mejor. Ajá. Eso me hubiera gustado muchísimo. ¿Es algo que no tuviste en tu formación? No tuve en mi formación. ¿Y trataste de hacerlo de más grande o no? Sí, pero bueno, no te sale tan bien como realmente que te hubieran enseñado desde chico, ¿no? Mira. Sí. ¿En qué sentís que pensás distinto a la gente que te rodea? ¿Puede ser la gente más íntima o un círculo más amplio? Yo no estoy de acuerdo cómo hoy se educan a los chicos. Ajá. Porque creo que los padres, infelizmente, están muy poco tiempo con los hijos. Digamos, 2 horas, a lo sumo 3 horas por día. Y en ese tiempo no quieren ponerle límites y no quieren enojarse con los hijos. Pero ¿qué pasa? Los chicos se transforman en pequeños tiranos. No los educan, los miman mucho y no les dan una orientación realmente. Y pienso que eso es muy malo para los chicos, que van a aprender los límites afuera de la casa y los van a aprender de una forma mucho más dolorosa, más traumática, y en la casa van a tener problemas con esos padres. Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo con cómo se... La mayoría, por supuesto, hay excepciones, pero la mayoría es así. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Lo que me sorprende es que la gente no reaccione. Por ejemplo, me sorprende muchísimo que no le hagan algo a Putin. Que nadie lo pare. En Rusia. En Rusia. Que no se manifiesten las personas. Eso me pone muy mal. Es como, lo siento como un trazo de total sometimiento, de total abandono. Bueno, hay toda una maquinaria de propaganda ahí, de información que los hacen pensar que están recobrando su potencia. Su potencia. Como nos pasó acá en la Guerra de las Malvinas. Al principio fuimos todos a la plaza a festejar que habíamos recuperado las Malvinas, ¿no? Sí. O sea, pensándolo en retrospectiva, es terrible, pero fue lo que hicimos. Sí. Después nos dimos cuenta de lo que estaba detrás y fue terrible. Sí. Pero puede ser que en Rusia esté pasando algo así, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las lecturas, los libros que leíste a lo largo de la vida que más te impactaron? ¿Cuáles son 1 o 2 libros que sentís que te formaron? Mira, a mí también. ¿Ah, sí? Me encantó. Los libros de Castañeda
abrieron también mucho la cabeza. Y por supuesto, todo el compendio de Freud que me súper abrió la cabeza. Claro, ese es como tu guía profesional, sí, digamos. Sí, total. Yo veo ahí todos los libros que en general tienen lomo verde, una de las ediciones que yo conozco, y están todos ahí, que son no sé cuántos tomos y ocupan una biblioteca entera, en la biblioteca de muchos de mis amigos que también estudiaron psicología. Sí. Escribió mucho Freud. Muchísimo. Fue muy generoso. Y colocaba mucho sus errores, sus aciertos, fue muy generoso, muy generoso. ¿De qué trabajas? Si te apuraran así, te preguntaran rápidamente de qué. De psicóloga. Psicóloga, dirías eso, soy psicóloga. Sí, soy psicóloga. Sí. ¿Y el psicólogo qué hace? ¿Cuál es la misión o el objetivo del psicólogo? Poder ayudar a las personas a que se sientan mejor, a que se vinculen mejor, a que estén mejor. Es como evitar el sufrimiento y tratar de llegar a alguna plenitud o algo. Sí, es un poco exagerado. El sufrimiento no se puede aplacar porque hay situaciones de sufrimiento que son totalmente lógicas. Y también no se puede transformar todo en una situación muy divertida o muy... No, bajemos un poquito las aspiraciones. La pretensión, está bien, es demasiado eso. Sí. Pero al menos poder convivir con ese sufrimiento. Sí. O convivir mejor con el sufrimiento. Sí. ¿Sabes cómo nació la pasión por lo que haces? ¿De dónde totalmente. viene? ¿En serio? Mira qué bueno, contame. Yo, antes de formarme como psicóloga, me formé como profesora de chicos deficientes mentales. Y tuve una escuela por 12 años con chicos deficientes mentales. ¿En Argentina todavía? Sí, totalmente aquí. Y observé muy claramente que dos chicos que tenían prácticamente el mismo coeficiente intelectual, uno podía desenvolverse mucho y el otro se quedaba absolutamente atrás. ¿Y por qué eso ocurría? Porque uno, la familia lo aceptaba, los hermanos jugaban con él, era presentado a la familia más grande, a los amigos. El otro era prácticamente escondido. Wow. No lo incluían, no lo respetaban. No. Y esa situación familiar me hizo ver la gran importancia que tiene la familia. Ahí dije, no, voy a realmente dedicarme a trabajar con familias, porque es importantísimo el rol que tiene. ¿Ya eras psicóloga de antes? No. ¿Ahí te pusiste a estudiar psicología? Ya estaba paralelamente en el último año de esto, comencé. Sí. Qué fuerte, ¿no? Como una historia, como esa observación te inclinó. Me marcó muchísimo, porque yo no podía entender cómo dos chicos que prácticamente eran igualmente desarrollados mentalmente tenían un desenvolvimiento tan diferente. Bueno, Magdalena, me encantó conversar, un lujo, aprendí muchísimo y estoy feliz de haber tenido este rato con vos. Bueno, y yo también, me encantó haber participado y participar de todas las cosas que haces, y me parece que sos muy generoso en la forma que abrís tu conocimiento, en la forma que compartís, y eso me da mucho placer. Bueno, el agradecido soy yo porque puedo tener estas conversaciones con vos y con gente como vos, así que gracias. Bueno, gracias a mí.